Ya ayer me tocó repudiar también en su oportunidad las declaraciones tristes, diría yo, tristes, de la representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. Digo tristes porque algún día en nuestra primera juventud, la Unión Europea fue para muchos jóvenes de los 90 una esperanza de que fuera un poder que sirviera de equilibrio al poder imperialista norteamericano. Y con su poder económico, su cultura de siglos, su visión, pudiera encontrarse la Unión Europea, las élites que gobiernan Europa, pudiera encontrarse con las luchas por el derecho al desarrollo económico integral, desarrollo político de los pueblos de América Latina y del mundo. Por eso digo que es triste seguir confirmando cómo más allá de las expresiones personalistas contra el presidente Trump que hubo en las primeras de cambio, cuando ganó la presidencia, se ha impuesto quien tiene el poder. Y la Unión Europea ha subordinado toda su política exterior a la política exterior de Washington. La Unión Europea, en relación a América Latina y a Venezuela en especial, tiene una política de subordinación a los errores que ha cometido Washington. Cuando Bush y el golpe de Estado, Aznar, porque España, las élites españolas se creen dueñas de América Latina todavía, y Aznar impuso su política de golpe de Estado con Bush, y la Unión Europea la santificó. Con Obama impuso su política también de presiones indebidas, y la Unión Europea la santificó. Y ahora, a pesar de que patalearon, gritaron que Trump, la Unión Europea, y lo certifica esta declaración de Federica Mogherini, ha caído Federica Mogherini, ha caído la Unión Europea en su política hacia Venezuela y América Latina, rendida en la lona a los intereses, designios y mandatos que salen del Departamento de Estado y desde Washington. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Si en Washington dijeran, ah, qué chévere es Maduro, qué bueno es Maduro, vendrían todos para acá a abrazarse, a tomarse fotos conmigo. En Washington dicen, no, Maduro es un rebelde, hay que castigarlo, Venezuela hay que castigarla porque es bolivariana, y sale la Unión Europea, amén, amén, amén. Nosotros tenemos una sola forma de responder, y debemos responder con la dignidad, con la verdad, con la vergüenza del amor que nos mueve nuestra patria. ¿Cuánto ha costado andar los caminos del anticolonialismo para encontrar los caminos propios en donde las decisiones de nuestro país solo y exclusivamente dependan y se tomen de acuerdo al interés de un pueblo, de acuerdo a un interés nacional? ¿Cuánto ha costado desprender y romper las viejas amarras del colonialismo cultural, de que se nos vea como menos, de los racismos eurocéntricos? ¿Cuánto ha costado romper todo eso para avanzar hacia un respeto del ser nacional, hacia una valoración del ser nacional? Respetar nuestra música, nuestra forma de ser, de bailar, de caminar, de cantar, de vivir. Respetar nuestra forma de pensar, desde Guaycaipuro hasta Hugo Chávez, nuestra filosofía, nuestras doctrinas. Un gran ejemplo es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha hecho una obra magnífica de creación de su propio concepto estratégico, de su doctrina, de sus conceptos operativos, desde nuestra propia historia. Otro ejemplo es la educación nacional que tenemos,
una educación impecable, de la más alta calidad y estándar mundial y de América Latina. ¿Cuánto ha costado transitar los caminos del ser nacional, de la identidad nacional, de la independencia nacional? Porque no se puede hablar de independencia si no hay un ser nacional, una cultura nacional, un orgullo nacional, sentirse venezolano. Ni más ni menos de las élites de los Estados Unidos, una democracia de un país de pobres y ricos, unos ricos privilegiados, ¿no?, con sus riquezas concentradas en el norte y una gran mayoría de pueblo abandonado. No, nosotros queremos un país de dignidad, de independencia, porque creemos en un país de iguales, de distribución de la riqueza, de prosperidad. Esta fue la declaración que salió ayer en la página web de la Casa Blanca. Correcto. Y hoy salió otra declaración ya del Departamento de Estado, un comunicado de prensa leído por el portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, donde parece una proclama de los grupos políticos de la MUD que hicieron la consulta interna de los partidos el domingo pasado. Nosotros no podemos acostumbrarnos a un mundo que pretendan que funcione de esta forma, donde desde el norte se dice qué pasa en cada país, donde se montan grupos de poder político, económico, para determinar el destino de nuestras naciones, grupos comunicacionales, mediáticos. Así funcionó este país 100 años prácticamente, el siglo XX completo. ¿Quién determinaba las decisiones? Washington. Y la élite que impusieron, élite económica, social, política, militar. Las élites que imponían sus intereses. Esto es una vulgaridad. Lo que yo voy a leer es otra vulgaridad que toca la sensibilidad más profunda de un país que no solamente quiere paz, sino un país que quiere independencia, soberanía, que está orgulloso de pensar con cabeza propia y de actuar por voluntad propia. Un país que logró reconquistar en estos 18 años su razón de ser, su carácter, su historia de ser Bolívar. Un país que es Bolívar, todo país, todo un pueblo que es Bolívar. Un país que tiene valores, de hombres y mujeres trabajadoras, un país de trabajo, porque somos un pueblo de trabajo, con valores, con pensamiento, con una cultura, con una educación. Hoy vimos un acto maravilloso que presidió el compañero Elías Agua, ministro de Educación, hermosísimo, con más de 2.400 jóvenes de los liceos, los mejores promedios de los liceos de todo el país, a los cuales les dimos un reconocimiento, un premio. Hemos expandido y aumentado las becas porque nuestra inversión en la educación es prioridad. Porque un país, para ser independiente, soberano, respetado en el mundo, tiene que ser un país que tenga una educación firme, una identidad clara, una cultura propia, que la maneje con valores. Y ha sido uno de los grandes logros de la revolución bolivariana, de esta constitución pionera, la identidad nacional, la cultura nacional, la educación nacional, un pueblo de valores, un pueblo de conciencia. Váyase usted a cualquier esquina de cualquier pueblo o ciudad de este país y conseguirá un pueblo de conciencia. Para que venga este imperio en su decadencia, un imperio en decadencia, a subestimar al pueblo de Venezuela. No podemos permitir que se subestime al pueblo de Venezuela. Y la reacción, altas autoridades del Estado, en esta sesión que hoy empezamos, debe ser integrada. Todos los poderes del Estado a defender la independencia, la soberanía y la dignidad. La unión cívico-militar y la Fuerza Armada como un todo a defender la soberanía, la independencia y la dignidad. A defender nuestra identidad, todos como uno solo, así.
unidos más que nunca con el pueblo. Cuando digo Estado, digo pueblo. Pueblo activo. Todos a conocer esto. Dice el comunicado: los Estados Unidos aplauden el coraje y la determinación de los venezolanos que ejercieron sus derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica en defensa de su democracia el 16 de julio. Hasta allí ese párrafo pudiera ser un gesto diplomático para reconocer a los millones de venezolanos que salieron en el simulacro electoral y con el sistema electoral automatizado, organizado, auditado, probado en 20 elecciones, millones salieron a ejercitar su voto, a aprender en ese simulacro, ensayo electoral, cómo va a ser el proceso el 30 de julio. Hasta ahí pudiera ser. Pero miren lo que viene después. Una parcialización grosera, vulgar, asquerosa. La votación de ayer fue un repudio masivo a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Instituciones democráticas. El voto de millones de venezolanos fue una afirmación inequívoca en apoyo a elecciones libres y justas, así como el respeto a la Constitución existente. Fíjense ustedes, dicen que el pueblo de Venezuela, en un proceso electoral del domingo, repudió la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué dice el pueblo de Venezuela en su hogar? ¿Qué dice el pueblo de Venezuela? De una expresión bochornosa, extremista, del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, el cual no debe tener bajo ningún respeto participación ni opinión en asuntos que solo son del pueblo de Venezuela. Más adelante viene un delicado, muy delicado, extraño párrafo de este comunicado. Hasta ahora estamos averiguando por qué, el porqué de este párrafo. Dice, en el segundo párrafo, dice: además, condenamos la pérdida de vidas en Katia. La pérdida de vidas en Katia. Donald Trump y el Departamento de Estado preocupados por la Plaza Katia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde está la mano de la embajada norteamericana en los atentados que pretendieron una masacre en la escuela Miguel Antonio Caro, que afortunadamente por reacción del pueblo y de los organismos de protección y seguridad se evitó? Ya están identificados los atacantes armados con pelos y señales, y es cuestión de horas que los capturemos a toditos. Y habrá justicia severa. Pero ¿qué tiene que ver el Departamento de Estado y Trump con Katia? ¿Hasta dónde llega la conspiración para montar falsos positivos, masacre? ¿Hasta dónde llega la mano de la embajada norteamericana detrás de los intentos de masacre que ha habido durante más de 100 días aquí en Venezuela? Yo lo pongo a ustedes, altas autoridades del Estado, les entrego a ustedes esta preocupación y pido la concentración de esfuerzos, la integración de esfuerzos de instituciones para nosotros despejar esta expresión extraña, única, del comunicado en su segundo párrafo del Departamento de Estado, nombrando la Plaza Katia. ¿Qué importancia tenía el tema de la Plaza Katia para la estrategia imperialista
fracasada, anulada del domingo con el pretendido y fracasado plebiscito. ¿Cuántas plazas catrias intentaron activar? Nuestro pueblo está sometido a una guerra no convencional que hemos logrado, gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a los cuerpos policiales, disipar, yo diría, milagrosamente. Más adelante dice, los Estados Unidos piden al gobierno de Venezuela que abandone la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. Alentamos a los gobiernos del hemisferio y del mundo, alentamos a los gobiernos del hemisferio y del mundo a pedir al presidente Maduro, primera vez que me llaman presidente, pegamos una, a pedir al presidente Maduro que suspenda este proceso que solo busca socavar la democracia en Venezuela. Comunicado del Departamento de Estado. Los Estados Unidos piden al gobierno de Venezuela que abandone la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno de Venezuela responde la propuesta del Poder Constituyente originario y de la Asamblea Nacional Constituyente ya está en manos del pueblo y solo le pertenece al soberano pueblo de Venezuela que ejercerá su derecho al voto el 30 de julio. A más nadie. No me pertenece ni a mí ya. Ya no le pertenece ni al gobierno ni a Maduro. Le pertenece al pueblo que elegirá una constituyente que podrá llevar desde su primer día el título de constituyente del pueblo soberano, hoy más que nunca. Una constituyente convocada para la paz, pero que ahora el pueblo la convocará, la elegirá, la activará y la desplegará como poder magnífico de recomposición nacional, como una constituyente del pueblo soberano por la independencia y la dignidad. Es una constituyente tricolor, es una constituyente que debe enarbolar la energía de rebeldía de un pueblo que ha hecho su historia en base a resistencias, a batallas de siglos. Una constituyente por la paz y la independencia. Así que esa es mi respuesta como jefe de Estado. Ya la constituyente no me pertenece como iniciativa ni a mí. Sobre todo, después del 16 de julio, el pueblo dijo, esta constituyente es de nosotros, la constituyente de los pobres, de los trabajadores, de los campesinos, de las personas con discapacidad, de los pensionados, de los estudiantes, de las mujeres, la constituyente de los que trabajan, de los que aman, de los que estudian. Es una constituyente de un pueblo